¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, bien. Lo demás listo. Antes de empezar. Bueno. Bueno, llamo. Dulce Alfonso. Dulce, ¿estás? No. Michelle Arevalo. Presente, doctora. Ruth Benítez Benayo. Presente, profe. María Elena Bernal. Presente, doctora. Sofía Abogado. Presente, doctora. Bárbara Caje. Presente, doctora. Eliana Centurión. Rafael Cuevas. Presente, doctora. Jonathan Oliveira. Presente, profe. Lucio Duarte. Doctora, nosotros estamos acá en la práctica y estoy con la compañera. ¿En qué práctica están? ¿Con el doctor Osvaldo? No, ginecología. Ah, tienen práctica a esta hora. No, Y- tardamos más. y- Doctora. Revisión del ¿Mm? examen con porque Hoy no tienen hicimos- que poner prácticas los días que está ya estipulado tener la teoría. Y jueves, si es día de 10 a 12 más o menos, te tienen que tener libre sin práctica. Sí, Lucio, doctora, Lucio, nosotros ¿sos, a verdad? esta hora. Sí, Lucio Duarte. Sí, no te preocupes, te digo nomás que no agenden nada para esta hora, sí o sí, tienen que estar libres. Porque yo respeto los de las otras cátedras. ¿Está bien? Sí, Liz sí, Paola sí, Escobar. doctora. Presente, doctora. Liz Karina Escurra. Liz Escurra no está. ¿Ah? ¿Quién es? Sí, ya le cambié ya presente. ¿No está? Hola, Mirta profe. Fleitas, ¿sí? Profe, Dulce Alfonso soy. Tengo un problema de conexión, por eso. Ya te puse presente, Dulce. Gracias, gracias. Gracias, doctora. Mirta Sofía Fleitas. Presente, doctora. Elena Franco. Presente, doctora. Esperamos que... Yanilce González. Presente. Eveline María Lucía. Presente. José María Herreros. Presente, doctora. Víctor Laranjeira. Presente, profe. Sandra Larre. Presente, doctora. Librada López. Librada. Derlis Martínez. Presente, doctora. Alberto Martins. Presente, doctora. Liz Mariana Noguera. Presente, profe. Lucas Ojeda. Presente, profe. Bernardo Ortega. Presente, profe. Alex Obando. Presente, doctora. Karen Obando. Presente, doctora. Carlos Piris. Presente, doctora.
Emi, Presente, profe. Rodrigo Rojas, Presente, profe. Marco Ruffinelli, Presente, doctora. Ariana Velázquez, Presente, doctora. Augusto Verón, Presente, doctora. María Verón, Presente, doctora. López Librada, aún no está. Bueno, creo que ya llamé a todos. ¿A alguien no le llamé? No, ¿verdad? Le llamé a todos. Bueno, hoy vamos a dar valvulopatía, ¿sí? Presente puse, no sé si se me escuchó porque suele funcionar mal mi micrófono. Uy, ¿quién sos? Espérame. ¿Tu nombre? No te- Alex No, Obando. porque no estoy viendo. Sí, yo te puse presente, Alex. Gracias, doctora. Bueno, voy a bajar este. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Ven? Valvulopatía vemos, profe. ¿Ven? Sí, doctora. Bueno, voy a empezar, ¿sí? Bueno, para acordarnos un poquitito, esta es una imagen de corazón, ¿verdad? Que está durante las, cómo está conformado, cuál es el orden, de cuando estamos frente a un soplo, ¿verdad? Vamos a empezar, hoy vamos a ver solo valvulopatías y soplos. La primera que vamos a dar es la insuficiencia mitral, que es cuando tenemos que la válvula mitral, que es la que nos izquierda durante la sístole ventricular, se encuentra, puede ser primaria. Una de las causas principales es el prolapso mitral y la fiebre ronca, la dilatación del ventrículo izquierdo o a un infarto. Ahora, las causas más comunes son una patología intrínseca de la válvula, que sería una insuficiencia mitral primaria, o la distorsión de una válvula normal por dilatación y el deterioro del área. ¿Cuáles son las causas? Tenemos una dilatación progresiva de la aurícula izquierda, tenemos una dilatación e hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, que en un principio compensa esa insuficiencia, pero más adelante ya no compensa, ¿verdad? Y eso trae consigo también una fibrilación auricular por esta dilatación progresiva de la aurícula izquierda, y que eso más adelante se puede complicar otra vez con un tromboembolismo pulmonar, o trombos en cualquier lado, y una endocaritis infecciosa. ¿Por qué nosotros pensamos en algo infeccioso cuando tenemos algo así? Porque ya tenemos un sustrato anatómico que está alterado, ¿verdad? Y eso favorece a que luego después se produzca una colonización de la zona y una endocarditis. Bueno, ¿cuál es lo característico que tenemos, ¿verdad? Es el soplo de toda la sístole, que se oculta mejor en el ápex, ¿verdad? Con el diafragma al estetoscopio, con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Más adelante vamos a ver que esa es la posición de Pachón. Es decir, nosotros le colocamos al paciente acostado y le decimos que se
lateraliza hacia la izquierda, ¿verdad? Y este soplo sistólico secundario a la hipertensión pulmonar y la que trae consigo la fibrilación auricular que ya dijimos, puede tener hipertensión pulmonar, falla del ventrículo derecho y congestión visceral y compromiso del gasto cardíaco izquierdo y soplo sistólico típicamente largo que irradia a la axila, inclusive un tercer ruido. ¿Sí? ¿Cómo nosotros hacemos? Para todo esto que nosotros tenemos, ¿verdad? Todo lo que sea valvulopatía, nosotros, el que nos va a servir para hacer el diagnóstico certero es la ecocardio, ¿está bien? Pero inicia con la semiología, nosotros vamos a tener la sospecha diagnóstica, podemos hacer un electrocardiograma de acuerdo a la patología que tenemos de base, vamos a ver los cambios, y con la ecocardio nosotros corroboramos nuestra sospecha diagnóstica, ¿sí? Y cateterismo cardíaco también para poder medir áreas, para poder medir superficies, que se ve mucho mejor, ¿verdad? La siguiente patología que tenemos es la estenosis mitral, ¿sí? Es a causa del estrechamiento. La otra es la incompetencia, este es el estrechamiento que impide el flujo de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. La causa casi siempre es la fiebre reumática y las complicaciones más frecuentes son hipertensión pulmonar, fibrilación auricular y tromboembolia. ¿Cuál es la fisiopatología? Otra vez un aumento de la presión retrógrada en la aurícula izquierda con dilatación e hipertrofia que se transmite al lecho vascular pulmonar con aumento de una presión, ¿verdad?, a nivel de los capilares, ¿sí? Y una vez que esta presión a nivel de los capilares supera la presión oncótica, se produce una extravasación de líquido y con edema pulmonar consecuente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Si es que tenemos nosotros fisiopatológicamente, edema pulmonar generalmente es la disnea, ¿verdad?, el más frecuente, por congestión pulmonar. Hemoptisis, ¿por qué? Por la rotura de esos capilares que se encuentran dilatados. Puede tener palpitaciones, el paciente presenta fatiga, pueden presentarse fenómenos embólicos y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Al examen físico, nosotros tenemos algo característico que es la fascia mitral, ¿verdad? El pulso arterial puede ser normal o irregular si es que se está presente una fibrilación auricular, ¿sí? En la inspección, es decir, cuando nosotros miramos el tórax, podemos ver y palpar un latido sagital. Tenemos un primer ruido aumentado, un segundo ruido que generalmente es normal y un soplo diastólico en el ápex, que es donde mejor se ocultan los ruidos cardíacos. Y podemos también encontrar un frémito diastólico presente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? De la misma manera que el resto de las valvulopatías, ¿verdad? Con electrocardiograma que podemos encontrar un agrandamiento auricular, inclusive una onda P bifásica, y el diagnóstico certero lo hacemos a través de ecocardiografía Doppler. Estenosis aórtica, esto es una patología súper frecuente que encontramos nosotros. La literatura dice lo que es la valvulopatía más común y también en sala vamos a ver, no sé si el grupo que nosotros vimos con el grupo 1 y con el grupo 5 también llegamos a ver una pacientita. ¿Se acuerdan que estaba acá de la 514 o 515? ¿Se acuerdan en la primera práctica? Hola, ¿me escuchan? Hola. Se cortó un poquito, doctora. ¿Puede repetir esta última parte? Sí, se acuerdan el grupo 1 y el grupo 5 a la abuelita que le vieron acá en la 515 o 514. El grupo 1 yo sí le hice escuchar el soplo. Al grupo 2 no sé si escuchó. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y nos acordamos. Bueno, ella tenía una... ¿Qué? No sí, escucho. nos acordamos, profe. Sí. Bueno, ella tenía una de las cosas que tenía una estenosis aórtica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Hay un estrechamiento de la válvula que obstruye el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia a la aorta, ¿verdad? Durante la sístole. ¿Y cuáles son las causas generalmente? Una válvula bicúspide congénita puede ser, si es algo congénito, pero generalmente lo más común es la esclerosis degenerativa con calcificación del anillo, que es en los pacientes añosos que tenemos, ¿verdad? Como les dije, en los pacientes, la causa es, los pacientes de edad avanzada es la estenosis, es la esclerosis aórtica.
Y en los menores de 70 años generalmente es por algo congénito, ¿sí? En algunos países puede ser también la fiebre reumática. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que es la fisiopatología de esta valvulopatía? Nosotros tenemos una carga por el aumento de la presión por la estenosis aórtica que da como resultado una hipertrofia compensadora del ventrículo izquierdo sin que haya un aumento de la cavidad, ¿sí? Tenemos una hipertrofia concéntrica. Entonces, con el tiempo que pasa, el ventrículo ya no puede compensar, causando un agrandamiento secundario de la cavidad del ventrículo izquierdo con reducción de la fracción de eyección y disminución del gasto cardíaco. El examen físico, nosotros tenemos un pulso muy característico que tiene un ascenso lento, ¿verdad? Se le dice tardus, ¿verdad? Y una amplitud disminuida, parvus. Entonces, cuando nosotros tenemos un pulso que es lento y amplitud disminuida, podríamos punta intenso y sostenido y no se encuentra desplazado. Es decir, lo encontramos en la línea semiclavicular del lado izquierdo en el quinto espacio intercostal. Lo característico que tenemos es un soplo, ¿sí? Sistólico, eyectivo, de forma romboidal. ¿Romboidal a qué se refiere? Se refiere a que empieza un poquitito, tiene la forma de un rombo, ¿verdad? Que a mitad más o menos de la sístole es que se escucha mejor el soplo, ¿verdad? Empieza menos, va aumentando y luego disminuye otra vez. ¿Cuál es la característica de este soplo? Que se propaga al cuello e inclusive a todo el precordio se puede propagar, ¿sí? A diferencia del anterior que vimos nosotros, que se irradiaba a la axila, ¿verdad? Este se irradia al cuello. ¿Cómo nosotros sabemos si se irradia o no al cuello? Cuando nosotros le hacemos el examen físico a nuestros pacientes, ¿verdad? Nosotros tenemos la sospecha diagnóstica, ¿verdad? Y entonces nosotros tienen esa sospecha diagnóstica. Acá le puse algo que me pareció interesante que sepamos, ¿verdad? Que en esta valvulopatía la intensidad no es que está relacionada con la gravedad del cuadro, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la gravedad del cuadro? O sea, que no es que a medida que el soplo es más fuerte, hay menor área de la válvula aórtica, ¿verdad? Sino que si otras cosas nos dicen que es más grave la valvulopatía, la duración del soplo, por ejemplo. O sea, cuánto dura ese soplo. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas que tenemos? Esto también es muy común. Pacientes que ingresan al servicio por dolor de pecho, conocidos portadores de estenosis aórtica, ¿verdad? Entonces, es una triada SAT, ¿verdad? Para que se acuerden, ¿verdad? De sus iniciales, ¿verdad? Que es síncope, angina y disnea, ¿sí? El examen físico dijimos que el pulso era tardus parvus, tenemos el choque de punta intenso y sostenido, y el soplo sistólico que irradia a cuello y a todo el precordio. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? En el electrocardiograma que nosotros vamos a encontrar, dijimos que podíamos tener una hipertrofia ventricular, puede haber una amplitud de la onda P aumentada en V1 y el diagnóstico certero para poder medir superficies y áreas valvulares, ¿verdad? Con la ecocardio Doppler únicamente y cinecoronarografía. Insuficiencia aórtica es la siguiente valvulopatía. Es la incompetencia de la válvula aórtica que determina que un reflujo procedente de la aorta ingresa al ventrículo izquierdo durante la diástole, ¿verdad? Entonces, según su tiempo de evolución puede ser aguda, por ejemplo, en los casos de endocaritis donde tenemos una vegetación que se encuentra sobre la válvula aórtica y se rompe en forma aguda, ¿verdad? Y produce una insuficiencia aórtica. Y la crónica que puede ser por fiebre reumática, por ejemplo. Ese es de la válvula. Y puede haber también a causas de dilatación de lo que es la raíz aórtica, ¿verdad? Que es más común en ancianos, que sería la forma de presentación más crónica, y la aguda, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, por una disección de aorta. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? En la insuficiencia aórtica crónica ocurre sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo como resultado de una mayor cantidad de sangre recibida, ¿verdad? Desde la aorta durante la diástole que se agrega procedente de la aurícula izquierda.
En la aórtica aguda, nosotros el ventrículo izquierdo no tiene un tiempo para poder adaptarse a este mayor volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay un aumento rápido de la presión ventricular izquierda y edema pulmonar y disminución del gasto cardíaco y posteriormente se sigue avanzando en shock cardiogénico, ¿verdad? Pero en la aórtica crónica, ¿cómo se compensa eso? A través de la hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? Al inicio, pero luego, una vez que ya no es suficiente, se descompensa y avanza lo que es una miocardiopatía dilatada, que genera arritmias, compromiso de ventrículo e insuficiencia cardíaca. Hay un aumento de la presión sistólica. El paciente suele estar asintomático por décadas, es decir, el paciente no presenta síntomas de entrada en la crónica, obviamente, ¿verdad? Pero una vez que presenta los síntomas, el inicial es la disnea. ¿Cómo empieza esa disnea? Una disnea progresiva, generalmente de esfuerzo. Luego aparece disnea paroxística nocturna, que luego puede progresar a lo que es un edema agudo de pulmón. El examen físico. Nosotros tenemos que el pulso es amplio, es decir, Magnus, de ascenso rápido, Zeller. Podemos observar lo que es el baile arterial en los vasos del cuello. Hay lo que les dije hace rato, el aumento de la presión sistólica. Hay un aumento de la presión y palpación. Nosotros tenemos un latido en el apex amplio, intenso y desplazado hacia la izquierda. A la auscultación cardíaca tenemos un primer y segundo ruidos disminuidos. ¿Cuál es la característica? Tenemos un soplo diastólico en el centro del hemitórax izquierdo, ¿sí? Que sigue el borde paraesternal izquierdo. Cuando nosotros ocultamos mejor este soplo, cuando el paciente se encuentra sentado, inclinado hacia adelante en apnea aspiratoria con los brazos elevados, ¿sí? ¿Este nivel? Del tercer y cuarto espacio intercostal en el borde paraesternal izquierdo, en lo que es la afectación valvular. Y paraesternal derecho en lo que es relacionado a la dilatación de la raíz aórtica. Esto suele ir a comparar área mitral sistólico, ¿verdad? Que no es por una patología, no es por una estenosis mitral propiamente dicho, sino que hay un cierre prematuro por la insuficiencia aórtica, ¿verdad? Severa. Este soplo se llama soplo de Austin-Flint. Y signo de Muset es un movimiento que presentan algunos pacientes asociados, ¿verdad? Que tienen esta patología, un movimiento sincrónico con el pulso de la cabeza. Diagnóstico, como todos, el electrocardiograma, podemos encontrar bloqueo de rama izquierda, fibrilación auricular, y el diagnóstico certero lo hacemos con ecocardiografía Doppler. La insuficiencia tricúspide. La insuficiencia tricúspide es una incompetencia de válvula tricúspide que promueve el movimiento de flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole. Puede ser primaria o puede ser secundaria. La secundaria, que es la más común, la tricúspide primaria es la menos frecuente y se debe generalmente a anormalidades valvulares causadas, por ejemplo, a una endocaritis infecciosa o en usuarios de drogas ilícitas por vía intravenosa. Y la insuficiencia tricúspide secundaria se debe con mayor frecuencia a lo que es la dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Con funcionamiento anormal de una válvula normal. ¿Cómo se observa en la hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca inducida por lo que es una disminución del ventrículo derecho? ¿Cuáles son los signos y síntomas? La insuficiencia tricúspide no suele producir síntomas, pero algunos pacientes presentan pulsaciones cervicales, ¿verdad? Que es generado por el aumento de la presión yugular, y los síntomas de la insuficiencia tricúspide grave incluyen fatiga, distensión abdominal y anorexia. Los pacientes también pueden desarrollar síntomas de fibrilación auricular o de flutter, ¿verdad? Si hay hipertensión pulmonar, hay signos de insuficiencia cardíaca derecha, puede haber hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular. ¿Qué es lo característico? Es un soplo holosistólico sobre el área tricúspide, que nosotros nos referimos con holo o pans, que dura toda la sístole, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico? A través de electro, ecocardio y cateterismo cardíaco. Estenosis tricúspide, tenemos que es un estrechamiento del orificio tricúspideo que obstruye el flujo sanguíneo que procede de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Casi todos los casos son secundarios a lo que es la fiebre reumática. La estenosis secundaria es casi siempre secundaria, ¿verdad?
y casi siempre hay insuficiencia tricuspidea asociada, ¿sí? Y también enfermedad reumática de la válvula mitral. Rara vez esta estenosis se debe a otras enfermedades, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, a un mixoma de la aurícula derecha, o malformaciones congénitas y tumores metastásicos. Se hipertrofia y distiende y aparecen secuelas de insuficiencia cardíaca inducida por la cardiopatía derecha, ¿verdad? Aunque sin disfunción del ventrículo derecho, que permanece pequeño y se llena de forma insuficiente, y rara vez aparece una fibrilación auricular. ¿Cuáles son la presentación clínica que tiene nuestro paciente? Se queja de fatiga, molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿verdad? Puede hallarse distensión de las venas yugulares que aumenta con la expiración. La cara inclusive puede adoptar un color oscuro y las venas del cuello suelen dilatarse, ¿verdad? Cuando el paciente está en decúbito dorsal, que es un signo de sufusión. Y puede verse también congestión hepática y edema periférico. Al examen físico podemos palpar un latido hepático, se oculta el área cardíaca, que generalmente están enmascaradas, ¿verdad?, por otras valvulopatías que se acompañan, que dijimos que puede ser, por ejemplo, la estenosis mitral. Y los estudios complementarios que tenemos, los mismos, ¿verdad? Tenemos un electrocardiograma, radiografía, ecocardio y un estudio hemodinámico que sería la cinecoronariografía. Estenosis pulmonar, la causa más común es congénita. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente? Puede presentar disnea o dolor precordial. Y a la ocultación cardíaca nosotros podemos ocultar un soplo sistólico en foco pulmonar. Estas son patologías menos comunes y generalmente ya son pacientes que nacen con eso, ¿verdad? Por eso es que no se habla tanto de ellas. La insuficiencia pulmonar es la incompetencia de la válvula pulmonar que desplaza el flujo de la arteria pulmonar al ventrículo derecho durante la diástole, y su causa más frecuente es la hipertensión pulmonar. Entonces, la causa más común dijimos que la hipertensión pulmonar, y las menos frecuentes puede ser también endocarditis, una reparación quirúrgica, lo que sería una tetralogía de Fallot, una dilatación idiopática de la arteria pulmonar o una valvulopatía congénita. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Generalmente la insuficiencia pulmonar suele ser asintomática. Algunos pacientes presentan signos y síntomas de insuficiencia cardíaca inducida, y generalmente los signos palpables se le atribuyen a hipertensión pulmonar y a hipertrofia del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ocultamos? Un soplo diastólico en el tercer y cuarto espacio intercostal. El soplo de la insuficiencia pulmonar secundaria, hipertensión pulmonar, es un soplo protodiastólico decreciente de tono alto que comienza en P2 y termina antes de S1, ¿verdad? Irradia al borde medio esternal derecho y se oculta mejor en el borde esternal superior izquierdo con el diafragma del estetoscopio, mientras el paciente retiene la respiración al final de la expiración y se siente erguido. Estas son las valvulopatías que nosotros tenemos, ¿verdad?, que vamos a desarrollar, que vamos a ir viendo con los pacientes. Y esto me pareció importante para recalcar, ¿verdad? El examen cardiológico del área central, ¿qué nos va a servir a nosotros para ocultar mejor, ¿verdad? El paciente en decúbito dorsal, normalmente empezamos el examen físico, ¿verdad? Luego completamos el examen, ¿verdad?, en lo que es la posición de decúbito de Pachón. ¿Y cuál es esa? El decúbito lateral izquierdo que le hablé anteriormente. Y también existe otra, ¿verdad?, en posición sentada con el tórax inclinado hacia adelante, ¿verdad?, que es la maniobra de Harvey, que dijimos que se ocultan mejores algunos soplos. Y también existe otra posición que es la posición de Azoulay, que es el paciente en decúbito dorsal con los miembros inferiores ligeramente elevados. ¿Y qué es lo que hace esto? Favorece lo que es el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y se ocultan mejor los ruidos del corazón izquierdo y R3 si es que está presente, ¿verdad? Este es un cuadro que yo saqué del libro de ustedes del Argente, ¿verdad?, que resume súper bien, ¿verdad?, los soplos y los clasifica en sistólicos y diastólicos. Antes de continuar, les quiero explicar que nosotros, para poder determinar si un soplo es sistólico o diastólico, tenemos que ver si coincide o no con los ruidos cardíacos. Si coincide, ¿está bien? ¿Alguien que me quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Hola, ¿me están escuchando? Doctora, ¿podrías repetir, por favor, porque salió entrecortado? Que para ver si es que el paciente presenta un soplo sistólico o diastólico, es ver si coincide con los ruidos cardíacos. ¿Sí?
O sea, si coincide, si nosotros ocultamos un soplo y coincide, por ejemplo, nosotros le palpamos el pulso radial, ¿verdad? Y coincide con los ruidos, tenemos un soplo sistólico. Y si no coincide, es diastólico. Voy a sacar mi video porque ahí sale peor, parece. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, escuchamos. Bueno, entonces, este resumen que son dos diapositivas nomás, ¿verdad? Pero es súper interesante porque muestra los clasifica los soplos sistólicos y diastólicos. Los sistólicos es de la válvula aórtica, o sea, los soplos sistólicos que encontramos pueden ser una insuficiencia mitral de la válvula aórtica, puede ser una estenosis aórtica o inclusive una insuficiencia tricuspidea, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a ir diferenciando uno del otro? ¿Cuáles son los signos y síntomas acompañantes, verdad? Y los diastólicos puede ser a causa de una estenosis mitral o una insuficiencia aórtica, estenosis tricuspidea o insuficiencia pulmonar. Y cómo nosotros vamos a diferenciar uno de lo otro es a dónde irradia, ¿verdad? Cuáles son los signos y síntomas que presenta y cuál es la presentación clínica del cuadro. ¿Está bien? Todo eso nos va a servir para poder diferenciar semiológicamente y sospechar de alguna de las valvulopatías. Ay, esto sin querer. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna consulta? Profe, todo eso está en el libro Agent, ¿verdad? Esto es del Argente, sí. La mayor parte de la literatura que usamos es del Argente. Perfecto, profe, gracias. Entonces, con esto nos faltaría en la próxima clase. Voy a hablar de, o yo o Tati, ¿verdad? Lo que es el electrocardiograma y endocarditis infecta nos estaría faltando para poder terminar el módulo, ¿verdad? Pero sigan, o sea, lean todo el módulo. No porque nosotros nos dimos un párrafo o 2 párrafos, quiere decir que no va a entrar en el examen. Si nosotros desarrollamos el área cardíaca, quiere decir que todo lo que entra ahí puede salir en el examen, ¿entienden? ¿Está bien? Sí, profe, súper bien. Profe. Bueno, ¿alguna consulta que tengan? Sí, ya tengo, pero no sé subir. Ahora le pasé a Damián y Damián me dijo que yo tengo que subir. Le voy a mandar a tu compañero a Alex, ¿sí? Y cualquier consulta que tengan, le escriben a Alex y vemos para revisar si es que no coincide con las notas de ustedes. ¿Está bien? Gracias, doctora. Dale, Gracias, profe. chao chicos. Chao, chao, profe. Chao, chao, profe.